saludándolos, agradeciéndoles su atención, su tiempo, su compañía. Soy el doctor Amaro Flores, les hablo desde Río Bravo, Tamaulipas. Estoy hasta el norte de México, pegado a la frontera con Estados Unidos. Y bueno, pues tenemos un tiempo trabajando con doTERRA y hemos tenido pues excelentes resultados en muchos de los casos. Estoy muy contento de estar con ustedes. Esta plática ha sido todo un reto para mí. La verdad es mucha información la que hay. Todo está muy bien nutrido sobre información. Y dentro de la experiencia de doTERRA siempre se ha dicho, pues tienes que probar para poder conocer. En este caso, yo creo que esta es una de las experiencias más enriquecedoras dentro de lo que la familia doTERRA ofrece. Entonces, he titulado la plática Detox, el reto esencial. Vamos a empezar con algunos antecedentes. Para mí, les comento que voy a manejar esta plática más que informativa. Para mí es importante ver, evaluar cuáles son, ¿cómo decirles? ¿Cuál es la mejor herramienta que se puede utilizar para poder comprender todo lo que el detox integra y podérselo sugerir como un tratamiento para nuestros clientes o para nuestros pacientes? Entonces, para mí era muy importante primero comprender yo. ¿Por qué me tengo que desintoxicar? ¿De qué me tengo que desintoxicar? ¿Qué es lo que hay en mi cuerpo que tengo que eliminar? ¿Por qué existe este tratamiento? ¿A dónde nos lleva? Entonces, ¿de dónde carajo surgen las toxinas? Pues primero vamos a comprender que las toxinas están en el medio ambiente, todo a nuestro alrededor, en todo nuestro entorno. Y las toxinas pues surgen de la contaminación radioactiva, de la contaminación ambiental, de la contaminación de los mantos acuíferos. Sin embargo, es importante abordar todos los elementos porque también hay contaminación en nuestras relaciones sociales, también hay contaminación en la manera en la que abordamos nuestro entorno, la manera en la que nuestros pensamientos o nuestras emociones nos afligen, de tal suerte que la contaminación está todo a nuestro alrededor. ¿Y cómo entra a nosotros? Bueno, pues entra de diferentes formas, a través de lo que ingerimos, a través de lo que entramos en contacto, a través de cómo digerimos las situaciones o las circunstancias que vamos viviendo en el transcurso de nuestra vida. ¿Qué son estas toxinas? Bueno, estas toxinas vienen, la palabra proviene del griego toxicum, que significa flecha, y es una sustancia venenosa producida por células vivas de animales, plantas, bacterias u otros organismos biológicos, y surgen para destacar su origen orgánico. Se habla también de biotoxina, ¿verdad? Esto puede estar originado o puede ser una molécula, puede ser una proteína, pueden tener que ya en conjunto pueden dar origen a una enfermedad. El efecto de estas toxinas puede ser breve, como en el caso de un piquete de una abeja, que nos va a molestar, nos va a durar unos minutos, y el veneno que la abeja nos inyecta, pues es una toxina que precisamente está afectando nuestro tejido. En este caso es una neurotoxina, por eso produce un dolor muy intenso, muy agudo. Y en otros casos puede haber efectos crónicos, como en el caso del botulismo, que es una infección que está producida por la toxina botulínica y que pues, produce dolor crónico y malformaciones. Otras toxinas pueden causar problemas, incluyendo los metales pesados, plomo, mercurio, o sustancias radiactivas o sustancias determinadas. Y no hay que dejar fuera, como les había comentado, a las cuestiones emocionales. Entonces vamos a diversificar estas toxinas para comprender cómo llegan a nosotros, ¿no? De dónde vienen. En esta etapa vamos a hablar de las biotoxinas. Y las biotoxinas pueden tener un origen bacteriano, perdón. Biotoxinas pueden ser microbacterianas, metabólicas o emocionales. En el caso de microbacterianas, tienen su etiología en los microorganismos. Los microorganismos es todo aquello que nosotros necesitamos un lente, un microscopio para poderlo ver.
¿Y cuáles son estos microorganismos con los que entramos en contacto cotidiano? Bueno, pues las bacterias, los parásitos, los hongos, los virus. Las bacterias, que son elementos microscópicos, se agrupan y esas agrupaciones que hacen pueden o no hacernos daño. En realidad nosotros mantenemos algo que se llama una flora normal bacteriana. Esta flora normal bacteriana, que por cierto el término flora está mal aplicado porque las bacterias no son precisamente plantas. Sin embargo, vamos a dejarlo ahí. Las bacterias habitan en todo nuestro cuerpo. En diferentes estructuras de nuestro cuerpo tenemos bacterias y viven completamente normal, sin hacernos daño, sin afectarnos. Por el contrario, muchas de estas bacterias tienen una simbiosis con nuestra biología, de tal suerte que nosotros les hospedamos y ellas, en cambio, nos ofrecen algunas de sus toxinas que resultan benéficas para nosotros o que nos permiten procesar algunos elementos de la digestión o de los metabolismos, ¿verdad? El problema es cuando hay bacterias nocivas o cuando hay bacterias oportunistas, ¿no? Que en estos dos casos son bacterias que de algún modo se van a aprovechar de las circunstancias y van a afectarnos en nuestro cuerpo. En el caso de los parásitos, bueno, estamos hablando de microorganismos de un mayor tamaño. Sin embargo, la mayoría de las veces requerimos aún de lentes para poderlos observar. Dentro de los parásitos, pues tenemos a las amibas, las lombrices, los cisticercos, la solitaria, todos estos bichos que ya no son organismos unicelulares, son organismos pluricelulares, más complejos, pero que afectan nuestro cuerpo y que pueden habitar nuestra piel, nuestro intestino principalmente. De igual manera, los hongos. Los hongos pueden afectar nuestra piel, pueden afectar algunas de nuestras cavidades como la boca, los oídos o la región vaginal o la región intestinal. Y finalmente los virus, que los virus juegan un rol muy importante en todo esto, porque a veces cuando hablamos de los virus no sabemos identificar el tipo de estructura, no les damos una forma. Cuando hablamos de bacterias, pues a lo mejor no se imagina esas rueditas o esos bastoncitos, ¿verdad? Cuando hablamos de parásitos, pues uno se imagina la amiba, la lombriz. Cuando hablamos de hongos, pues uno se recuerda de los champiñones, pero, bueno, los hongos en las uñas o alguna candidiasis o alguna lesión ulcerosa que nos haya dado comezón. O los pitufos, ¿verdad? También pueden incluir. En este caso, los virus no tienen una forma definida y en el peor de los casos nos recordaríamos ese grupo de rock británico de las primeras etapas del rock, cuando en realidad los virus se refieren a unas estructuras extremadamente complejas que hacen mucho daño, que en realidad afectan mucho nuestro entorno y que hay muchos tabús en torno a los virus, ¿verdad? ¿Cuáles son los virus que más conocemos o que más tenemos identificados? Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, del virus de la viruela, por ejemplo. Vamos a hablar del herpes, vamos a hablar del VIH, vamos a hablar del PPH, el virus papiloma humano. Entonces, ¿qué es un virus en realidad? Para entender el virus hay que entender cómo se conforma una célula. Hablábamos de que hay organismos unicelulares, en el caso de las bacterias, en el caso de los parásitos, organismos multicelulares. Pero, ¿qué es una célula? Una célula es una estructura que va a tener una membrana que la recubre y la protege, un citoplasma que le da un cuerpo y que le permite tener organelas, y un núcleo. Y en ese núcleo permite que se mantenga toda la información genética, en este caso ADN y ARN. De tal suerte que en el caso de los virus, son estructuras que no necesariamente tienen una pared, definitivamente no tienen un citoplasma y únicamente están compuestos de ADN y ARN, lo cual quiere decir que son pura información genética que se está replicando a sí misma. ¿Y cómo nos afecta? Bueno, el virus entra en nuestra célula, la destruye y se queda con el núcleo, que es donde está la información genética de la célula. Y lo que hace es destruir todas esas cadenas de ADN para replicarse a sí misma y seguir formando estructuras compuestas de este mismo material con la codificación específica del virus en cuestión que está haciendo daño a nuestro cuerpo. Pero no habernos hecho bola, pero a grandes rasgos, ese es un virus.
El problema o cómo son las toxinas que generan estos virus, bueno, cuando hacen estas replicaciones y estas aleaciones, fragmentos de ADN se pierden y no los utiliza este virus mientras está replicando, de tal suerte que se quedan por ahí aislados en algunas estructuras intra o extracelulares y eso se convierte en una toxina porque al tener un material genético libre, pues no hay manera de sacarlo. Por eso de pronto requerimos de elementos que nos ayuden a eliminar estos virus. En el caso de las bacterias, por ejemplo, les decía desde el principio, cuando están consumiendo algunos elementos, desprenden toxinas, que esas toxinas nos desfavorecen en algunos casos o nos pueden favorecer cuando son bacterias que nos están, que son, pues vamos a decir, parte de nuestra flora normal, como les decía. Entonces cerramos el capítulo de microbianos, entramos al aspecto de los metabólicos. Los metabólicos es bien interesante toda esta información. Las biotoxinas metabólicas se liberan se liberan en el cuerpo desde nuestra alimentación. Cuando nosotros comemos, todo lo que nosotros comemos puede contener diferentes elementos que lleguen a intoxicar nuestro cuerpo. Elementos como la caseína. La caseína es una proteína de la leche de vaca. Hay diferentes tipos de caseína y estos diferentes tipos de caseína cada vez se detectan situaciones nocivas para nuestra salud. También es uno de los responsables de la intolerancia a la lactosa. Además, con todo y esto, asociaba la caseína dentro de los microbianos, por eso no sé si alcanzan a ver, lo puedo decir un poquito más clarito que los lácteos, porque muchas de las toxinas que produce que producen los lácteos, algunas de estas toxinas pueden ser la caseína, son las responsables de muchos de los problemas respiratorios que nosotros tenemos, como sinusitis, como rinitis. Entonces, esta asociación, por eso está agrupada dentro de las mismas biotoxinas, porque de esa manera, esta asociación nos permite comprender que las biotoxinas son toxinas que están relacionadas con nuestro cuerpo biológico, con nuestro cuerpo y con nuestro entorno biológico, ¿verdad? Todo lo que tenga vida que nosotros consumimos o con lo que entramos en contacto. Otro de los metabolitos nocivos es el gluten. Y el gluten es una proteína de origen vegetal del trigo y que actualmente encontramos en un montón de productos, en los nuggets, en las alitas picosas, lo encontramos en el pan, lo encontramos en algunas galletas o en algunas frituras. Y esta es una proteína que nos va a afectar y que difícilmente digerimos, difícilmente procesamos. Muchos de sus elementos se quedan en nuestro cuerpo y lo van intoxicando. Otros elementos son las grasas animales y las azúcares refinadas. Las grasas de origen animal, bueno, pues son elementos muy complejos que afectan nuestro hígado, que afectan nuestra digestión, que si no tenemos una digestión adecuada forman un sarro terrible a nivel intestinal. Y cuando digo sarro. Ustedes han limpiado, por ejemplo, el baño de sus casas y han notado que de pronto en el inodoro puede haber un sarro producto precisamente de la materia fecal que pasó por ahí o que ha pasado por ahí a lo largo de los meses y de los años. Bueno, si eso se forma en una letrina, en un baño, imagínense lo que se forma en nuestro intestino cuando no tenemos todos los elementos para procesar una digestión adecuada, ¿verdad? Ese sarro literalmente puede hacer daño, puede hacer estragos, además de que ese sarro se convierte en alimento de las bacterias que son nocivas o que son oportunistas, y estas bacterias empiezan a tratar de digerir ese sarro formando toxinas que son nocivas y que nos impiden tener una digestión adecuada. Por eso muchas personas reaccionan de manera exagerada tanto a la caseína como el gluten en estos casos. Y esto porque la grasa precisamente que no estamos digiriendo adecuadamente permite que ese sarro se forme de esos diferentes elementos que nos van afectando. Finalmente, los azúcares refinados. Hablar de los azúcares refinados, pues es hablar de todo un arsenal, de una droga que está en boga, que está de moda, que es legal, que afecta a nuestros hijos, que afecta a nuestros abuelos, que afecta a nuestros papás, que nos afecta a nosotros mismos, porque la tentación es incontrolable con el azúcar. Entonces, nos damos cuenta cómo la dificultad que va a tener nuestro cuerpo para metabolizar esos azúcares refinados, pues hace que guardemos toxinas que a largo plazo afectan nuestra salud. Finalmente, hablar del metabolismo de la carne. En el metabolismo de la carne, ¿qué vamos a tener?
hay unas estructuras que se llaman azuados. Los azuados se eliminan principalmente por el riñón. Los azuados son esas sustancias que se elevan en nuestra sangre cuando nosotros tenemos insuficiencia renal. La insuficiencia renal es una complicación de la diabetes y la hipertensión. Y esto se refiere a que nuestro riñón no funciona adecuadamente, no está filtrando bien nuestra sangre. Y estos elementos que debiera depurar a través de la orina, deja de hacer y se siguen retroalimentando. ¿Qué siente un paciente con insuficiencia renal? Es un paciente que siente comezón en toda la piel. Y esa comezón que siente en la piel no es precisamente porque tenga un problema en la piel. La comezón que siente el paciente, el prurito que siente el paciente en la piel, es producto del roce y la fricción de todos esos cristales de azuados, que los azuados van a ser el ácido úrico, la urea, la creatinina, que son puros productos derivados de las purinas, origen del metabolismo de la proteína de la carne, que al estar haciendo fricción con el endotelio de nuestras arterias o de nuestras venitas, que es como la piel interna, la parte interna de nuestras arterias, al estar haciendo esa fricción irritan demasiado. Y eso produce ese escozor, esa irritación en la piel del paciente. El tratamiento, como ustedes saben, para la insuficiencia renal crónica es la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, que es conectarse a una máquina que es un riñón externo, o utilizar nuestro peritoneo, que es la cavidad abdominal, como un riñón para poder liberarnos de estas sustancias. Así de difícil es soltarlas. Por eso es importante darle atención o darle el lugar que merece este tratamiento y este protocolo de desintoxicación. Hay otros elementos que debemos de considerar dentro de las biotoxinas, que son las cuestiones emocionales. Las cuestiones emocionales tienen una gran importancia. Se ha comprobado y ustedes pueden ver diferentes estudios donde el estrés afecta nuestra salud. ¿Por qué? Pues porque el estrés produce en nosotros ciclos de pensamiento, ciclos emocionales que son repetitivos, que nos mantienen bajo una retroalimentación, vamos a decir, de hormonas o de sustancias, de neurotransmisores, que hacen que nuestro cuerpo entre en un proceso de intoxicación realmente por las mismas sustancias que nuestro cuerpo produce. Se afecta nuestra tiroides, les decía, se afectan nuestros neurotransmisores, desequilibramos otros elementos por forzar a nuestro cuerpo a seguir produciendo estas sustancias y acabamos con endotoxinas afectándonos, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer que puede haber programas biológicos o puede haber pensamientos tóxicos, puede haber situaciones que afectan nuestra psique propiamente, que es una parte esencial de la estructura del ser humano, que al estar desequilibrado produce este aumento en las toxinas y puede requerir de una desintoxicación. Para mí era importante explicar todo esto para poder perfilar el tipo de paciente o el tipo de cliente al que nos vamos a acercar, dar un reconocimiento general con esta información y empezar a hacer esta asociación que nos diga, bueno, este paciente es candidato, este paciente puede requerir o puede utilizar o puede beneficiarse con un proceso de desintoxicación, con un protocolo de desintoxicación. Vamos a hablar también de las sustancias ajenas, ¿verdad? Sustancias que no necesariamente produce nuestro cuerpo, que no son biotoxinas, sino que son elementos que están en el medio ambiente, pero no por ello dejan de afectarnos. Vamos a hablar de los metales pesados, metales venenosos, como el mercurio, el estaño, el plomo y pues muchos otros. ¿Dónde entramos en contacto con estos elementos tan sencillos como la pintura de tu casa, algunas plumas, lápices, algunos materiales de papel, material impreso que contienen estos elementos? Nuestros niños están muy expuestos en algunos dulces que no tengan una fabricación adecuada, unas regulaciones adecuadas, en algunos alimentos, que es en el peor de los casos, en el agua de consumo. Les platico brevemente la cuestión anecdótica de que en nuestra ciudad, aquí en Río Bravo, hay un canal de agua que alimenta pues todo lo que es el agua propiamente de consumo. Este canal se vio intoxicado hace unos meses y hubo una tremenda mortandad de peces. Pensamos o intuimos que es por la industria que hay aquí en alrededores de la ciudad y que pues, digo,
hubo tal grado de contaminación en el agua que miles de peces murieron, miles. Entonces, la solución más pronta que dieron pues, fue depurar esa agua y darle paso para que los peces se fueran y no hubiera tal contaminación y no hubiera ese olor desagradable a muerte y a putrefacción. Y sin embargo, nos dejó una duda latente. ¿El agua en realidad es confiable? ¿El agua que nosotros consumimos en realidad está libre de elementos nocivos? Con toda la industria que está a nuestro alrededor, aquí en nuestra región, y me imagino que en cualquier ciudad en la que estén, pues hay industria, el grado de contaminación de nuestro ambiente es fatal. Y en realidad no podemos negar que estamos expuestos todo el tiempo a estas circunstancias. Otro aspecto son las sustancias radioactivas. Las sustancias radioactivas también están en nuestro entorno, están en nuestra cocina, están en lo que consumimos, en lo que comemos, están pues cada vez más a nuestro alrededor. Hay sustancias químicas también, que estas sustancias químicas las vamos a consumir en alimentos, estas sustancias químicas las vamos a consumir en maquillaje, en cremas, en champús, las vamos a consumir en la pasta dental, y que esto también produce toxinas y que se van a quedar circulando en nuestro cuerpo hasta que de algún modo nuestro cuerpo logre depurarlo o hasta que nosotros lo ayudemos con una terapia de desintoxicación. También pues los residuos y productos de la combustión de combustible fósil. El combustible fósil, el petróleo, da una serie de productos derivados, da el humo de la contaminación ambiental, del smog de nuestras grandes ciudades, la fricción de las llantas con el suelo en las carreteras. Todo esto produce un nivel de intoxicación mayor, que es de prestarle importancia. Por supuesto que hay medicamentos también que aunque estén regulados, que aunque pasen por estrictos procesos de revisión, pues no dejan por ello de liberar radicales libres, de liberar elementos que van a intoxicar nuestro cuerpo y que van a permanecer ahí. Y por supuesto, agroinsumos y sustancias adicionales en la industria alimentaria. Por agroinsumos, entiéndase todos los pesticidas, todos los fertilizantes, todos los herbicidas que se utilizan, cómo afectan nuestra comida, cómo afectan el medio ambiente. De igual modo, todas estas sustancias que son insecticidas o que son conservantes de algunos alimentos o que de alguna manera se utilizan para darle más vida o prolongar la vida de los productos primarios, ¿verdad? Y todo esto cómo afecta nuestra salud al momento de consumirlos. Recuerdo que veía algún video, por ejemplo, donde le están raspando a una manzana y pues sale esta cera que le ponen para que se vea bonita, brillosa y para que se proteja de infecciones o se proteja de parásitos de la manzanita. Y pues algunos de nosotros, si no tenemos los cuidados apropiados con estos elementos, lo consumimos como si nada. Simplemente los champiñones, o sea, los champiñones son productos que no necesitan un lavado propiamente, que se recomienda nada más ahí darles una cepilladita, pero realmente no sabemos a qué estuvieron expuestos, de dónde vienen, qué productos tóxicos pasaron por ahí. Entonces, realmente no podemos negar tampoco que estamos expuestos a estas sustancias. Bien sencillo, un elemento clave, o sea, el pollo industrial que nosotros consumimos está alimentado con los granos que se siembran en nuestras regiones, pero esos granos para conservarlos duran semanas, duran meses en siglos de conservación, y para que tengan una vida prolongada son rociados con elementos, con sustancias que van a evitar que tengan infecciones, que van a evitar que se contaminen o que pierdan humedad, y todas estas sustancias se las va a comer el pollo, y de manera indirecta, a través de la intoxicada que el pollo se dio, nos va a afectar a nosotros. De igual manera el ganado, vacuno, porcino, bovino, en realidad estamos expuestos, no lo podemos negar. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué nos encontramos en nuestros pacientes? Yo traté de comprimir la información lo más posible, entonces me disculpo si dejo un cabo suelto, prometo responderlo
al final. El hígado no es el órgano más grande de nuestro cuerpo, contrario a lo que muchos piensan, pero es un órgano de gran relevancia. Se considera la planta procesadora de nuestro, cuerpo. Y el hígado nos permite, francamente, procesar todas las sustancias químicas con las que entramos en contacto. Todas, desde medicamentos, alimentos. En realidad, todo elemento con el que entremos en contacto va a pasar forzosamente por el hígado y va a ser el hígado el que le va a dar una dirección, un camino, un proceso. Cuando el hígado no lo puede eliminar, se va a quedar dando vueltas en nuestra circulación y en algún momento se va a ir a instalar a través de la grasa o en nuestros ligamentos o en nuestros huesos o simplemente se va a quedar circulando en nuestra sangre, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar con las toxinas que no logramos liberar. Entonces, el hígado tiene una gran relevancia en este proceso, en el proceso de intoxicación de nuestro cuerpo y, por supuesto, en el proceso de desintoxicación de nuestro cuerpo, porque también a través de nuestro hígado, todas estas sustancias que nos ayudan a depurar toxinas, bueno, van a pasar por el hígado, van a recibir un proceso metabólico y este proceso vamos a tomarlo como una inducción para que este elemento que es favorable entre a nuestro cuerpo, vaya y busque esas toxinas, las atrape y las depure, ¿verdad? Pase nuevamente por el hígado ya cargadas y sea el hígado el que le diga qué dirección tomar. Vamos a hablar del vaso. El vaso es una estructura de renovación, una estructura que se encuentra en el lado derecho de nuestro abdomen. Es una estructura de gran tamaño que nos permite almacenar sangre en determinado momento. Es la estructura que nos permite renovar nuestros glóbulos rojos, almacenar nuestros glóbulos rojos. Es una estructura que también es responsable de muchos aspectos de nuestra inmunología, de nuestras defensas propiamente. Y cuando se ve afectado, bueno, pues nos puede dar una serie de síntomas que tienen mucha relación con los órganos con los que está interrelacionado. El vaso está interrelacionado con el estómago, está interrelacionado con el páncreas, está interrelacionado también con nuestros riñones de alguna manera. Entonces, que el vaso se afecte, pues nos puede dar una serie de sintomatologías que podemos ir interpretando, ¿verdad? En el caso de los pulmones, bueno, pues los pulmones son un órgano de contacto. La gente piensa que la piel es el único órgano de contacto que tenemos. Yo siempre les digo, los pulmones son un órgano de contacto más grande y más extenso y con más oportunidades que nuestra piel. Porque si nosotros le damos extensión a nuestros alveolos, vamos a tener un manto mucho más grande que el que nuestra piel nos puede proporcionar. Nuestros alveolos, que es la unidad principal del pulmón, son pequeñas esferas en donde entra el oxígeno, el aire, en realidad que nosotros respiramos, y ahí es donde sucede el intercambio gaseoso. Pero pues entran todos estos elementos que están en el aire, todas estas toxinas, todos estos metales, todas estas bacterias, toda esta polución y contaminación que hay en nuestro ambiente, entra también a través de nuestra respiración y afecta y se estanca en nuestros pulmones, ¿verdad? Formando mucosidades, formando secreciones, que a veces ni con estas secreciones, estos elementos son tan pesados o tan difíciles de eliminar que no logramos sacarlos. Sencillamente el ejemplo del tabaco. ¿Cuántos elementos y cuántas toxinas hay en el cigarro que los que fumamos o los que fuman pueden ingerir y pueden mantener esta situación ahí? Nuestros pulmones también nos van a ayudar, además de con la respiración, a desprender CO2, dióxido de carbono, que este elemento no es una toxina como tal, es un producto de intercambio, ¿verdad? Que requerimos, que necesitamos estarlo liberando para poder recibir oxígeno nuevamente. Nuestros pulmones entran en contacto con los demás porque si yo estoy en una habitación con 3 o 4 personas, las 3 o 4 personas están respirando también ahí continuamente, de tal suerte que pues todos los bichos o las infecciones que ellos tengan, bacterianas o virales, pues yo estoy expuesto también y yo puedo desarrollarlas posteriormente. En el caso de los riñones, pues estos riñones son órganos de territorio. Los riñones son los que producen la orina y producen la orina producto de una filtración.
y esta filtración es una filtración de la sangre. El riñón tiene una unidad funcional que es la nefrona, que tiene una estructura muy importante que son los glomérulos, y un montón de tubitos, todo el riñón es cañería. Y entonces lo que sucede ahí es que el riñón recibe la sangre a través de las arterias, esta sangre que recibe la va depurando de alguna manera, suelta elementos, capta elementos y permite que se liberen las sustancias tóxicas, las toxinas, los ácidos principalmente, de los que hablábamos hace rato, y algunas otras sustancias tóxicas, productos de alimentos o productos de medicamentos. En el caso del corazón, bueno, pues el corazón es un órgano principal de gran relevancia para nuestro cuerpo. Pues el corazón es una bomba que bombea constantemente sangre a todo nuestro cuerpo y recibe sangre oxigenada de nuestros pulmones para mandarla a todo nuestro cuerpo, y tiene una circulación menor que recibe sangre de todo nuestro cuerpo para mandarla a circulación a nuestros pulmones para que se oxigene, ¿verdad? Esa es la función del corazón principalmente. Obviamente, cuando el corazón se ve afectado, se ve intoxicado, bueno, pues nos van a dar una serie de manifestaciones clínicas ya escritas que confío en que vayan leyendo conforme yo voy platicándoles de qué se trata cada órgano. Vi que había algunas dudas, vi que levantaron la mano. Prometo al final de la plática dar una oportunidad para contestar. En esta etapa yo creo que ya comprendimos la importancia de mantener un balance entre nuestro cuerpo y nuestro entorno y nuestras emociones. La importancia de mantener este balance nos va a permitir tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos promover, es lo que nosotros queremos integrar. Esa es la intención de la labor que hacemos, y es prioridad para nosotros sembrar en los demás el interés por mantener este estilo de vida saludable de forma integral. Entonces, es aquí en donde entrará la importancia del protocolo de detox, ¿verdad? Una desintoxicación a través de sustancias y aceites esenciales. Hola. Bien, detox. ¿Qué es detox? La desintoxicación es el proceso a través del cual el cuerpo humano elimina las sustancias tóxicas del organismo, tóxicos ambientales, agroquímicos, de medicamentos, con el fin de mantener el correcto funcionamiento de todos nuestros órganos o sistemas y de todos nuestros aparatos, ¿verdad? Esa es la intención de una desintoxicación. Ya vimos cómo nos intoxicamos. Bueno, ahora sí, con toda esta información que recibimos, yo creo que ya tenemos una mejor visión de por qué es importante desintoxicarnos. Yo le preguntaba a mi esposa hace un rato, a ver, ¿a qué paciente o a qué persona le das detox? Me dice, no, pues a todos, cualquiera. Pues sí, es correcto, a todos o cualquiera, pero si nosotros desarrollamos el ojo clínico, si nosotros desarrollamos esta agudeza de poder identificar qué casos principalmente son candidatos a recibir este protocolo de desintoxicación, no solamente nos va a dar la oportunidad de ayudar a alguien, no solamente nos va a dar la oportunidad de enrolar a alguien, sino que también nos va a dar la oportunidad de verdaderamente beneficiar a alguien que lo necesita y que estoy seguro que nos va a generar un testimonio muy favorable para largo plazo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, yo lo quiero ver como un objetivo integral. El protocolo Detox debe ser un programa completo, personalizado, que cubra las tres áreas principales del ser humano. Es el cuerpo, el ser y su medio ambiente, ¿verdad? Para eliminar las fuentes de toxicidad, tanto internas como externas, y su objetivo es depurar el cuerpo del exceso de toxinas y restablecer los ciclos naturales del cuerpo. La desintoxicación del cuerpo tiene diferentes objetivos. Primero, desintoxicar el hígado, la circulación linfática, el riñón, y la circulación intestinal, ¿verdad? El tracto intestinal. Hepática, hablamos del hígado, ¿verdad? Le decíamos que mientras el hígado funcione óptimamente, nos va a dar mucha libertad. El hígado es un órgano muy noble que puede llegar a lastimarse y que es capaz de regenerarse y limpiarse y volver a funcionar si nosotros le damos un poquito de cariño, un poquito de afecto. La circulación linfática es un tipo de circulación que a veces no consideramos o no tomamos en cuenta. Tenemos la circulación arterial, que lleva sangre a todo nuestro cuerpo, oxigenada y llena de nutrientes. Tenemos la sangre venosa, que regresa esa sangre
llena de toxinas, llena de elementos de desecho y llena y cargada de CO2, que tiene que limpiarse, de dióxido de carbono. Y la circulación linfática es una circulación que no tiene canales, no tiene tubos, no tiene arterias, no tiene venas. Circulación linfática es una circulación que va entre el tejido, ¿verdad? Entre el músculo y demás. Entonces, entre los tejidos captando sustancias es donde van todas nuestras defensas, es donde van hormonas. Es muy importante la circulación linfática. Y el restablecimiento de una correcta digestión. El restablecimiento de una correcta digestión nos va a permitir que todos los alimentos que nosotros consumimos sean depurados de manera favorable y que además tengan un adecuado procesamiento. Por último, la regulación de los ciclos naturales del cuerpo, nuestro sueño, nuestro descanso, etc. Finalmente, la desintoxicación del ser. Los objetivos son el restablecimiento de un contacto con uno mismo y el establecimiento de rutinas de relajación y descanso consciente. ¿Por qué es importante esto dentro de la desintoxicación? Bueno, porque también nosotros mismos nos intoxicamos con nuestros pensamientos negativos, nosotros mismos nos desintoxicamos cuando estamos haciéndonos o infringiendo daño a través de nuestros ciclos mentales, de nuestros pensamientos que siguen afectándonos. Desintoxicación del ambiente se refiere a diseñar un ambiente, un entorno libre de toxinas, de personas tóxicas, ¿verdad? Y establecer relaciones personales saludables y que sean enriquecedoras, ¿verdad? Trabajar con empatía, lo llamaría yo. Ser empáticos con nuestro entorno, eso nos va a favorecer mucho. ¿Cuáles son los beneficios de este protocolo? Bueno, vamos a reconectar con nosotros mismos, a conocer nuestro cuerpo, a aumentar nuestra energía, vamos a eliminar antojos, a regular nuestra digestión, a tener una piel más suave, más hidratada, más limpia, a tener cabello y uñas más fuertes, a tener un estado de ánimo más alegre, tranquilo y estable. Eso es lo que queremos promover, lo que queremos lograr. Entramos de lleno al protocolo Detox para 30 días de doTERRA. Y empezamos por esta etapa de limpieza de hígado, colon, páncreas y piel. Vamos a utilizar el GX Assist, vamos a utilizar Sendocrine, vamos a utilizar el PV Assist Plus, el TerraSyme y el Diasyn, que este es opcional, este último es opcional. Y vamos a ir describiendo uno por uno. Este producto es esencial. Este producto es la hostia, dirían los españoles. Me encanta. El aceite esencial GX Assist va a contener una mezcla patentada de aceites esenciales certificados de grado terapéutico como el orégano, el árbol de té, melaleuca, limón, citronela, menta y tomillo. Y bueno, ¿cuál es la intención de este aceite esencial? Que la intención es mejorar el equilibrio bacteriano. Esta mezcla ayuda a purificar y a limpiar el sistema digestivo. Hablábamos de que cuando nosotros vamos a preparar una tierra para que sea productiva, necesitamos primero quitar toda la maleza, ¿verdad? Limpiarla. Y GX Assist es lo que va a hacer. Les hablaba hace tiempo de las bacterias y les decía que las bacterias son un elemento principal, esencial. Yo estoy seguro que a corto plazo, vamos a ir cambiando un poquito la mentalidad de los médicos respecto a la salud y vamos a descubrir una cosa muy importante. Las bacterias, nuestras bacterias, las bacterias que forman parte de nuestra flora normal, van a ser consideradas como un órgano más, tan importante como el ojo, tan importante como el hígado, tan importante como el páncreas, porque las bacterias que están en nuestro entorno y que son favorables realmente forman parte esencial de nuestro metabolismo. GX Assist es un suplemento alimenticio que favorece el desarrollo de bacterias óptimas, ¿verdad? Ustedes saben que el orégano tiene muchas cualidades, dentro de las cualidades que es un bactericida que ayuda a quitar bacterias que sean nocivas, incluso virus que sean nocivos. De igual modo, melaleuca tiene un excelente ejercicio dentro de esta plataforma de eliminar bichos, es muy fuerte. Lo hemos visto actuar sobre diferentes tipos de infecciones, dando resultados favorables. Entonces, este suplemento alimenticio nos va a permitir, como les decía, quitar la maleza para que
todo lo que viene después en el protocolo de tratamiento, pues no acabe alimentando a elementos que vayan a finalmente acabarnos intoxicando más, sino que necesitamos en el proceso, lo primero que necesitamos en el proceso de desintoxicación es quitar lo que no sirve. Y es ahí en donde este elemento va a formar parte del inicio del protocolo de tratamiento, GX Assist. De igual modo, vamos a utilizar Sendocrine. En este caso, en su versión de cápsulas, no en su versión de aceite esencial. Y bueno, de igual modo, ayuda en las funciones de limpieza, del hígado, de riñones, en el colon, en los pulmones y en la piel. Ayuda a funciones de desintoxicación de los órganos limpiadores. Y bueno, ¿cómo funciona? Si se fijan, de algún modo es un juego de palabras que acaba escondiendo el endocrine, ¿verdad? Y el endocrine tal vez se refiera a endocrino, y por endocrino se refiera a hormonas. Y por supuesto que también de algún modo esconde la palabra enzimas, ¿no? Entonces, con todo esto, Sendocrine lo que hace es, a través del proceso de depuración que ya nos asistió el GX Assist, Sendocrine empieza a darnos herramientas, elementos para construcción de hormonas, para construcción de enzimas, que finalmente acaben favoreciendo tanto nuestra digestión como muchos de los procesos metabólicos normales. Y esa es su naturaleza. Para eso sirve, de esa manera empieza a desintoxicar. Como les decía al principio, muchas de las bacterias que están en nuestro entorno están produciendo estas toxinas que están afectando nuestra digestión, haciéndola más lenta, aprovechándose del sarro que tenemos en nuestro intestino. Entonces, viene el GX Assist y depura esas bacterias, pero luego, aunque quite esas bacterias, así como un halo, se quedan esas toxinas que las bacterias produjeron y estas toxinas siguen retroalimentando esa lesión. Entonces, tenemos la oportunidad a través del Sendocrine de eliminar esa retroalimentación que dejaron esas bacterias, esas toxinas que dejaron esas bacterias, y de esa manera favorece el proceso de desintoxicación. A través del hígado, favoreciendo el hígado, favoreciendo los riñones, favoreciendo al colon, a los pulmones, favoreciendo a la piel. Tenemos descritos ahí los extractos de aceites esenciales que lo integran. Y bueno, aquí es hablar más de todos los beneficios que nos ofrece el Sendocrine también. Ahora sí, una vez que podamos, una vez que arrancamos la maleza, una vez que depuramos todo lo que nos sirve, una vez que empezamos a construir elementos que nos ayuden a la desintoxicación y que le abrimos espacio a nuestro terreno fértil, quitando todas esas retroalimentaciones negativas que dejaron las bacterias o las sustancias que estuvieron intoxicando nuestro intestino, tenemos la oportunidad de abrirle camino a PV Assist. PV Assist Plus es probióticos. ¿Y qué son los probióticos? Literalmente los probióticos son bacterias lifolizadas, hechas momias, secas, deshidratadas, a razón de 6 billones de diferentes bacterias de este tipo, que a nosotros ingerirlas van a colonizar nuestro intestino y lo van a colonizar favoreciendo este diseño exclusivo de doTERRA, que es esta doble cápsula, en donde tenemos por un lado una cápsula y un extracto de aceite esencial dentro de una cápsula. Y estas cápsulas, ambas son de origen natural, son moléculas de origen natural que no van a generar ninguna toxicidad, que además permite la primera cápsula que sea el ácido gástrico el que la destruya, para que en la segunda etapa del proceso digestivo, que es cuando entran todas las enzimas del páncreas y cuando entra la bilis en cuestión, a darle seguimiento a este quimo que acaba de salir del estómago, ya que era nuestro alimento, ya ha pasado por el ácido y las pepsinas que produce
estómago. Bueno, en esta segunda etapa de digestión es cuando se libera de esa cápsula todas esas bacterias liofilizadas que al empezar a hidratarse con todos los líquidos digestivos que vayan ahí, el agua que tomamos o lo que sea que bebimos, van a tomar vida y van a empezar a verdaderamente colonizar todo el intestino delgado, de esta manera aprovechando todos los beneficios de estas bacterias que son buenas, que no son malas, que son bacterias que están aprovechándose de algunos de nuestros alimentos para ellas vivir, pero que al mismo tiempo estas bacterias van a estar produciendo enzimas que van a favorecer nuestra digestión y nos van a ayudar a eliminar más fácilmente sustancias nocivas, elementos pesados, toxinas y demás, porque estas bacterias, con todas esas enzimas que produzcan, van a ser enzimas favorables para nuestra digestión. Por eso son probióticos. Esa era la intención. Primero, quitar la maleza, después íbamos a nutrir un poco y posteriormente a sembrar todas estas bacterias. Estas bacterias no solamente funcionan en nuestro intestino, en realidad estas bacterias poco a poco van a ir colonizando todo nuestro cuerpo a través de diferentes mecanismos. Van a entrar en nuestro tracto respiratorio, van a entrar en nuestra piel o van a empezar a colonizar nuestra piel y esto nos va a traer una serie de beneficios que van a mejorar nuestra salud a largo plazo. Hablaba hace un momento del GX Assist y decía que este elemento ayuda a quitar bacterias. Es por eso que se da al principio, porque no lo podemos combinar con el PB Assist, que posteriormente, pues, si lo combináramos, lo que haría el primer elemento, pues, es empezar a destruir este elemento también. Entonces, hay que abordarlos en tiempos diferentes. Uno de mis favoritos es TerraSyme. TerraSyme, honestamente, fuera del protocolo de desintoxicación, es un suplemento que me gusta sugerirle a pacientes que tienen problemas digestivos. TerraSyme es una serie de sustancias derivados de la menta, el jengibre, que van a favorecer la digestión de muchas maneras. Y aquí les voy a dar un secreto del entorno médico. Hay medicamentos que cada vez incrementan más su uso, que no solamente tienen sustancias, sales médicas o medicamentos propiamente para favorecer la digestión, sino que además de esa sal que ya se había usado por mucho tiempo para mejorar la digestión de los pacientes, a esa sal le agregan enzimas digestivas. Y todas estas enzimas digestivas no son más que productos de origen natural, porque no puede haber otra manera de producirlas. Por ejemplo, extracto de bilis de buey, por ejemplo, papaína, que son elementos que van a suavizar la digestión o el metabolismo de toda la intoxicación que pueda tener el intestino de una persona, ¿verdad? De esa manera favoreciéndolo. Hay otra manera de sugerir TerraSyme. Todos aquellos pacientes que han sido operados de la vesícula, los cirujanos olvidan un aspecto. Cuando el paciente es operado de la vesícula, no es como que la vesícula no hacía ninguna función. Me refiero a la vesícula biliar. En realidad, la vesícula biliar produce la bilis. Más bien, almacena la bilis. La produce el hígado. Pero esta bilis se excreta a través de un conducto que se llama colédoco y este bilis se va al intestino delgado y la función que tiene la bilis es saponificar la grasa para que la podamos digerir. Literalmente la convierte en jabón, o sea, en un elemento más digerible. El problema es que cuando el paciente ya no tiene la vesícula, ya no tiene tampoco la producción de bilis. Entonces, lo que está sucediendo es que el paciente cuando come grasa nunca va a poder digerirla bien y va a formar un sarro increíble y generalmente el paciente que es operado de la vesícula posteriormente va a tener problemas digestivos por los años. De tal suerte que TerraSyme es una opción invaluable para pacientes así, porque TerraSyme contiene enzimas digestivas que van a sustituir de algún modo y de manera parcial esta función que hacía la bilis. Entonces, es un tratamiento ideal para ellos. Por supuesto, ni hablar de todos los demás beneficios que va a traer para la digestión. Todas estas enzimas
van a favorecer la digestión de la carne. Las personas que son, por ejemplo, intolerantes a la lactosa, bueno, parte de las enzimas que contiene Terrazyme es lactasa. Entonces, la lactasa es la enzima que trata de destruir la lactosa, que es un azúcar, ¿verdad? Entonces, esta enzima la destruye y de esa manera se neutraliza la intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Va a notarse el cambio en la digestión del paciente después de Terrazyme. Aquí tenemos las enzimas agrupadas y la actividad que realizan. Pues muy, si se fijan, está muy completo, o sea, prácticamente vamos a decir, todo aquello que produce una patología digestiva, bueno, hay una enzima en este producto que se va a encargar de neutralizar esa patología. Por eso les digo, es un medicamento, bueno, un suplemento alimenticio muy completo, muy recomendable, que realmente tiene beneficios palpables para nuestro paciente. Hay otro aspecto que integra el detox, que es el aumento de la energía celular, en el que se utilizan estos elementos. Hay por ahí alguno que se me fue, pero habrá tiempo en otra oportunidad de platicar de ellos. Estos elementos lo que van a hacer es darle energía a nuestras células. Van a funcionar a nivel celular. Las células, como les decía, tienen una membrana, un citoplasma y un núcleo. Y todo esto le da la oportunidad a la célula de nutrirse adecuadamente. DDR Prime es una sustancia que va a promover biogénesis, lo cual quiere decir producto de nueva vida, desarrollar nuevas células. Nosotros nos nutrimos de micronutrientes, no de macronutrientes. Nosotros masticamos los macronutrientes para convertirlos a través de nuestra digestión en micronutrientes. Piensen en esto. Cualquier alimento que nosotros consumimos es triturado por nuestras muelas, mezclado con nuestra saliva, que contiene enzimas digestivas, pasado a nuestro estómago, que contiene ácidos y enzimas digestivas, que mezclan nuevamente todo ese alimento y lo convierten en una sustancia muy líquida, que pasa a nuestro intestino delgado, que se mezcla con nuestra bilis, con nuestras enzimas pancreáticas, y que nuevamente hay una serie de reacciones químicas que van descomponiendo los elementos cada vez en sustancias más pequeñas, más digeribles. Y en nuestro intestino delgado tenemos estas vellosidades que cuando esos alimentos van pasando a través de esas vellosidades, absorben todos esos nutrientes. Y una vez que los absorben, entran en circulación sanguínea y lo viajan hasta el hígado. Y es el hígado el que se encarga de procesar y depurar. Bueno, DDR Prime contiene elementos que son nutrientes exclusivamente diseñados para la formación de nuevas células, para la formación de células sanas. Nuestras células están cambiando cotidianamente y si nosotros no tenemos una nutrición adecuada, si comemos siempre lo mismo, si no tenemos una nutrición variada o bien controlada, entonces nuestras células pues buscan elementos de donde puedan para poderse reestructurar. Pero si nosotros tenemos un suplemento alimenticio diseñado específicamente para cubrir este aspecto de la formación de nuevas células, es ideal. Este elemento tiene esa función, está diseñado para eso y forma parte del protocolo de nutrición celular de Detox de doTERRA. El otro grupo es muy interesante también. También está diseñado para las células. Se llama el Lifelong Vitality Pack, que está dentro del Detox de doTERRA. Y, como les decía, es más nutrición celular. Más nutrición celular. En el caso de Alpha CRS Plus, bueno, este va a facilitar la captación de ATP. Nosotros la energía que necesitamos la conseguimos de nuestros alimentos, pero nuestra célula tiene un ciclo que se llama ciclo de Krebs, a través del cual prácticamente respira y come y depura. Y ese ciclo de Krebs, el producto final es ATP y 2 moléculas de agua. Y el ATP es adenina trifosfato, es la gasolina, el combustible, el alimento, el santo grial de la célula. Entonces, Alpha CRS Plus tiene muchos elementos que van a favorecer la nutrición de la célula
principalmente. En el caso de los aceites omegas, o sea, hablamos mucho de los aceites omegas y que ayudan en la piel y que ayudan en esto y que ayudan en otro. Vamos a hablar de cómo ayudan a la célula. La membrana de la célula, que es como una coraza protectora, está compuesta por una sustancia que, por un lado, es un elemento graso y por otro lado es un elemento hidrosoluble. Tenemos un elemento liposoluble y un elemento hidrosoluble. Se llama fosfolípido. Los lípidos, la parte hidrosoluble de la célula, las grasas que forman la membrana celular, están o más bien los aceites omega, no habría mejor forma de estructurar la membrana celular que con lo que un aceite omega nos puede estar ofreciendo. Son sustancias que trascienden lo microscópico y que nutren de manera directa, que no necesitan prácticamente ningún proceso. Además, nos ayuda mucho en el endotelio vascular, en la formación de, vamos a decir, suavizar nuestras venas y nuestras arterias para aquellos que los tienen espásticas, duras, ¿verdad? Ayudan mucho también en nuestra circulación, ayudan mucho en el movimiento de nuestras células gliales, de las neuronas que están constantemente cambiando de ubicación conforme nosotros vamos aprendiendo nuevas cosas o aceptando nuevas ideas. Entonces, para todas estas funciones, los aceites omega son indispensables. Y finalmente, tener vitaminas y minerales diseñados específicamente para nutrir la célula, no el cuerpo. Hay muchas vitaminas que van a funcionar a través de nuestro cuerpo, ¿verdad? De algún modo entran en nuestro hígado y el hígado, con el paso del tiempo, los va fragmentando y metabolizando hasta que de algún modo y en algún momento llegan a ser captados por la célula. Bueno, tenemos este complejo vitamínico, que es el Microplex PM, que son vitaminas y minerales diseñados para que la célula la capte. No el hígado, no nuestro cuerpo. Obviamente tienen que pasar por ahí, pero están diseñados para que la célula pueda favorecerse de manera inmediata de estos beneficios. Pues es hablar un poquito más de estos aspectos, de qué es lo que los compone. Y finalmente hablar del limón, que también forma parte del protocolo, que es muy importante porque, pues ustedes saben, los cítricos son vida, los cítricos son energía, son vitalidad, son dinamismo. Los cítricos nos ayudan mucho con la ansiedad. Los cítricos además le dan un sabor excelente al agua. Les voy a decir que como manía personal me como una naranja y siempre dejo la cáscara y en lo que sigo platicando o en lo que sigo leyendo o viendo televisión, empiezo a comer en pequeños trocitos esa naranja hasta que me la acabo. Entonces, de igual modo lo comento porque el aceite esencial, pues ustedes saben, es un extracto de la cáscara de limón, tiene este sabor muy natural, una concentración óptima y unos beneficios muy saludables, ¿verdad? Se puede utilizar como difusor o en uso interno o en uso tópico. Obviamente, como es un cítrico, pues no se recomienda que se use tópico si se va a exponer a la luz del sol, porque se oxida y produce una mancha en la piel. Esa mancha pues, se conoce como mancha cítrica y algunos pacientes la pueden confundir con problemas de la piel. La mancha pues es una oxidación propiamente del aceite que acaba afectando las células de la dermis y que con el paso del tiempo y con no exponerse al sol se va limpiando paulatinamente al cabo de unos días. El aceite esencial de limón ayuda mucho para controlar la ansiedad, también ayuda mucho en casos de depresión, sí da vitalidad, sí da energía, el paciente lo identifica, lo capta en cuanto empieza a utilizar. Mi experiencia con el protocolo Detox, voy a hablar de casos relevantes para mí. Tuve una paciente, como les decía, vivo en la frontera con Estados Unidos, entonces hay muchas personas que son de aquí, de la localidad, pero que trabajan en el norte de Estados Unidos, en otras regiones al norte de mi país, y que vienen por periodos prolongados, ¿verdad? Entonces, esta persona llegó con descontrol metabólico, descontrol en su diabetes, en su hipertensión,
y además tenía una serie de dolores crónicos, problemas digestivos increíbles, tardaba hasta una semana para evacuar. Entonces yo la vi como un candidato especialmente diseñado para integrarse en el protocolo de detox antes de empezar cualquier otra terapia, porque la señora venía buscando sobre todo un tratamiento para control de peso, porque tenía una obesidad mórbida. Pero pues no es buena idea ofrecerle al paciente un tratamiento para control de peso sin antes estructurar bien su cuerpo, ¿verdad? Darle elementos para que inicie, ahora sí, un tratamiento para control de peso. Y en este caso, pues traté de sugerirle el protocolo de desintoxicación de doTERRA, lo cual le pareció muy buena idea. Al mismo tiempo, pues estuvimos integrando algo de Smart and Sassy para cubrir el aspecto de su control de peso, pero el objetivo principal era la desintoxicación. En el protocolo de desintoxicación lo dividimos por 10 días, en 3 grupos de 10 días. Y en los primeros 10 días, los primeros cambios que tuvo fueron que tuvo diarreas, que sentía mucho ruido intestinal y demás. Les decía, pues el ruido intestinal se refiere a lo siguiente: quién sabe cuánto tiempo tenía su intestino sin moverse adecuadamente, sin tener un peristaltismo que estuviera dentro de la fisiología normal. Y entonces, a través de los elementos que integran la primera etapa del protocolo de detox, como es el GX Assist, bueno, pues empezó la paciente a depurar, me imagino, todo aquello que tenía ahí, todos los estragos de la digestión, pavo de la Navidad anterior y demás, en donde una vez que ya evacuó, pasamos a la segunda etapa en la que empezamos a nutrir, empezamos a integrar elementos que favorecieran su metabolismo, y finalmente cerramos con esta etapa de sembrar estos probióticos. ¿Y cuáles fueron los logros significativos? Primero fue que los problemas de dolor crónico que tenía empezaron a disminuir. Ella llegó con una limitación en la movilidad de los brazos y al cabo de los 30 días, no voy a decir se recuperó al 100%, pero sí hubo un incremento en la motilidad de los brazos. Ella sentía más libertad de movimiento, además sentía más energía, sentía más vitalidad, tuvo más voluntad. A través de los mismos cambios que empezó a ver, tuvo más voluntad para restringir su alimentación y comer más saludable. Entonces, al cabo del mes, los cambios fueron favorables. Se fue con 3 kilos menos, y para un paciente con obesidad mórbida que no tenía ninguna actividad física, es un gran logro. Además que era mayor de 50 años, es un gran logro que haya logrado bajar estos 3 kilos por voluntad propia. Diríamos, pues a lo mejor un kilo cada 10 días, pero la verdad es que no. Fueron en los últimos 10 días fue cuando disminuyó estos 3 kilos de peso, y pues lo consideramos un logro. La paciente entró en un protocolo de control de peso. A partir de ahí hubo restricciones en su alimentación, cambios en su estilo de vida sobre todo. Desafortunadamente tuvo que regresar a su comunidad. Mantengo retroalimentación con ella, más o menos ha tratado de mantener su peso, y la estamos esperando. En febrero regresa para reiniciar un protocolo nuevamente, que sería la mejor opción, y seguir dándole seguimiento. El siguiente caso, también una persona con obesidad, un caballero del sexo masculino, de alrededor de 45 años, que pues su intención era control de peso nuevamente. También tenía un problema de obesidad tipo 3. Entonces, este paciente nuevamente lo vi como candidato para el detox. En este caso, tratamos de explicarle en qué consiste, de hablarle de este abordaje desde las 3 esferas, para que integre totalmente el protocolo y reciba beneficios desde estas diferentes perspectivas. En este caso, el paciente empezó el protocolo, y entonces el primer cambio que me dijo en los primeros 10 días fue: tengo una energía increíble, mi digestión ha mejorado descomunalmente, mi apetito ha disminuido mucho.
y eso fue un dato que me llamó mucho la atención porque confirmábamos este asunto de que comía por ansiedad, ¿no? Entonces, en los segundos 10 días, todo continuaba muy bien, su digestión estaba muy normalizada, ya había logrado comer y evacuar, y en los últimos 10 días empezó a notar cambios en su piel. Él tenía problemas de acantosis nigricans y los aceites omega ayudan mucho a eliminar esas manchas de acantosis nigricans, que son las manchas oscuras que pueden salir alrededor del cuello en pacientes que tienen resistencia a la insulina. Un tratamiento ideal son los aceites omega, entonces están integrados dentro del protocolo de desintoxicación, y él empezó a notar esa despigmentación y cómo se homogenizaba el tono de su piel. Entonces, al final fue todo favorable, los resultados fueron buenos, tuvo la oportunidad de bajar alrededor de 5 kilos, que pues suena un poquito, pero les digo, esto es una desintoxicación, esto no es un proceso para bajar de peso. Por supuesto que si lo asociamos a un buen régimen alimenticio, pues vamos a tener resultados muy favorables. Pero en esta etapa a mí me interesa la salud de mi paciente antes de la estética de mi paciente, porque la estética del paciente es algo que podemos manejar con disciplina y a mediano plazo, cuando la desintoxicación de mi paciente me va a traer resultados a largo plazo que van a darle una mejor salud, que le van a permitir disfrutar más de los beneficios de un estilo de vida saludable. Quiero dejar espacio para preguntas y respuestas, si hay oportunidad. A las personas que habían levantado la mano, no sé cómo gestionar si tienen alguna duda todavía. Sí, doctor Amaro, ¿me escucha? Sí, claro, fuerte y claro. ¿Qué tal? Rolando Estrada aquí. Mire, en el chat veo que hay algunas preguntas. No sé si Sí. ¿Usted puede ver el chat? Sí, lo voy a activar aquí. Lo que pasa es que como me cierra la pantalla, he cerrado. Ok, contraindicación de aceites esenciales para quien padece el corazón. Ok, la señora Alba, voy a compartir en el grupo 3 imágenes. Cada una de estas imágenes corresponde al protocolo de 10 días. Lo voy a hacer con la finalidad de que usted comprenda cómo distribuir el medicamento, el suplemento alimenticio. Le voy a decir que GX Assist se da los primeros 10 días, luego tenemos Endocrine. Bien, ya le explicaré ahí en la gráfica, que está más didáctica la información, para que comprenda cómo se maneja, pero hay una parte de los suplementos alimenticios que se toman los 30 días completos y otra parte de los suplementos alimenticios que sí se distribuyen en grupos de 10 días. No hay una contraindicación para personas que padezcan del corazón en el caso de estos elementos. Yo creo que por el contrario, siempre depende de la patología que tenga la persona, pero no creo que haya una indicación para que lo evite. Voy a... Ok, jengibre, anticoagulante. Yo creo que yo necesitaría investigar el jengibre en relación a los anticoagulantes. De todas formas, y hasta donde mi conocimiento me lo permite en este momento, no creo que tenga alguna complicación. Normalmente los pacientes que toman anticoagulantes es porque tienen patologías vasculares o riesgo vascular, y el anticoagulante se toma pues para evitar que el paciente llegue a desarrollar un accidente vascular o un accidente vascular, tanto cerebral como cardíaco pulmonar. Entonces, dudo que haya alguna contraindicación al respecto, pero si me permite voy a investigar para darle una información más específica. Lactacia. Sí, si se refiere a personas con intolerancia a la lactosa, sí. Les decía al principio que muchos de los problemas... Mira, vamos a comprender de dónde viene la leche, ¿no? La leche finalmente es de origen animal, de cabra, de vaca. Entonces, todos los productos que son derivados de la leche pasan por un proceso de afección bacteriana. Para que la leche se corte y puedan hacer queso o puedan hacer yogur,
forzosamente tiene que haber acciones de las bacterias. Estas bacterias son bacterias de la leche que la mayoría de las veces pueden funcionar de forma favorable. Artesanalmente utilizan una estructura que en mi región, acá en el norte del país, se llama cuajo, que no es más que una porción del intestino del ganado que se utiliza para ponerlo en la barrica con la leche para que la leche se corte. Pues antes no sabían por qué sucedía, pero sucedía. Ahora lo que sabemos es que esa porción de intestino que utilizan para cortar la leche, pues no son más que bacterias. Industrialmente usan un tipo específico de bacteria que normalmente guardan y reproducen indiscriminadamente para siempre tenerlo y seguir cortando la leche con el mismo elemento. A final de cuentas, lo que quiero decirles es que la leche, aunque esté pasteurizada, es un producto que fácilmente genera bacterias porque es un producto vivo de un origen biológico y que estas bacterias siempre van a estar ahí. La leche contiene un azúcar, que ese azúcar es la lactosa. Y esa lactosa, muchos de las personas tienen una intolerancia. Y esa intolerancia nace primero en las bacterias que tienen el intestino, en la programación que tiene desde sus ancestros, la programación genética de que no produce una enzima que se llama lactasa que le ayudaría a digerir la lactosa. Por eso, Centoprene es esencial, es muy favorable para mejorar este aspecto de su digestión. Sin embargo, dejar los lácteos es el mejor tratamiento. Dejar los lácteos va a mejorar sus problemas respiratorios, va a mejorar sus alergias, va a mejorar su sinusitis, va a mejorar incluso asma. Si no, inténtelo como recomendación en los pacientes o en las personas que ustedes vean y que tengan estas características. ¿Qué pasa si una persona tiene piedras en la vesícula y tome GX-Assist? Yo creo que las piedras van a seguir ahí. Las piedras no hay, sobre todo si son muy grandes, no hay manera de depurarlas. Se quitan, superan. Hay que quitar la vesícula y ya. Los únicos casos que clínicamente he visto son casos en los que la piedra es pequeña y logra salir a través del colédoco sin atorarse y pasa al intestino. Y ya en el intestino, pues en algún momento le evacuamos. Pero no creo que las enzimas pasan por el tracto digestivo y luego llegarían por el torrente sanguíneo al hígado. Entonces, no hay ningún mecanismo fisiológico que permita que las enzimas tuvieran algún efecto dentro de la vesícula. Ahora, muchas de las piedras en la vesícula se dan por estasis propiamente de la vesícula biliar. Y esta estasis se refiere a que no se mueve o no tiene mucha actividad porque haya obesidad o porque haya una dieta inadecuada. Entonces, esas arenillas que en un principio se habían sedimentado en la vesícula biliar se empiezan a condensar hasta formar piedras, en algunos casos de gran tamaño. A veces la acción bacteriana sí ayuda a destruirlas un poco. Si tenemos buenas bacterias en nuestro intestino, refiriéndome a nuestra flora normal bacteriana, a través del PB-Assist, podemos prevenir que se formen piedras, pero no vamos a poder quitarlas de ahí con este tipo de suplementos. Hay que operar. Si es de la región, pues por acá lo canalizamos. Las personas que tienen problemas de la sangre no deben tomar omega. Yo no conozco ninguna patología de la sangre que trate de evitar omega, por el contrario. Personas que tienen problemas de colesterol, triglicéridos, que originan problemas vasculares, aterosclerosis, los aceites omega siempre les va a ir muy bien. Los pacientes que tengan problemas cardíacos con aceites omega siempre les va a ir muy bien. Son recomendables en estos casos. No, los complementos de nutrición celular se toman durante los 30 días. Todo el tiempo se están tomando. La lámina anterior al limón. Bueno, ahorita paso por ahí. ¿Alguna otra duda? ¿O hay más comentarios? Tres más mensajes. Lo acabo de ver. Con una gota de limón al día es suficiente. El protocolo marca que puede tomar 2 gotas en el almuerzo, 2 gotas en la comida, 2 gotas en la cena. Si es suficiente con una gota al día, pues si le parece bien, sí, pero lo puede tomar sin ningún problema. Todo el tiempo lo puede estar tomando. Un niño puede hacer detox.
Hay algunos de estos suplementos que están especialmente diseñados para niños. Yo creo que hay omegas, hay probióticos, hay PP Assist. No estoy seguro de lo demás, yo creo que tendría que revisar bien. Un niño puede hacer detox a través de su dieta, y la dieta la regulan los papás. Y apoyarse en estos elementos van a favorecer mucho el proceso de desintoxicación, sobre todo con el uso de los probióticos. Utilizar probióticos en niños lo único que va a hacer es que garantice que nuestros niños no tengan problemas digestivos y que tengan siempre una adecuada formación de bacterias que favorezcan la salud del niño, ¿verdad? Que ayuden a prevenir infecciones, tanto como ayuden a producir enzimas adecuadas para que tengan una digestión adecuada y tengan bacterias que beneficien su salud. Yo creo que probióticos en niños, altamente recomendable. Esa es una buena pregunta. ¿Los omegas son de origen animal o vegetal? Yo entiendo que deben ser de origen vegetal, sin embargo, el origen del pescado, en un tipo de omega, también está integrado. En realidad, los aceites omega son aceites que estructurados, pero que, miren, la relevancia, la pregunta no es tanta a partir de lo siguiente. Todo elemento biológico tiene que estar formado por 4 elementos principales: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sea de origen animal o vegetal, va a estar formado de estos 4 elementos. Lo que no debemos asociar es que haya aceites que, además de estos elementos, tengan otros, porque es entonces donde se forman los radicales libres. Es entonces en donde vamos a encontrar la posibilidad de que, además de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, haya otros elementos que finalmente acaben dejando toxinas en nuestro cuerpo. Entonces, mientras el origen de un producto sea biológico totalmente, en diferente disposición, pero las cadenas de sus moléculas van a estar formadas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, nada más. Para el hígado graso, el proceso de intoxicación es igual, es el mismo. En el caso del hígado graso, vamos a comprender que es un hígado perezoso, que ya está cansado, que ha sido lastimado por los usos y costumbres metabólicas del paciente. Hay elementos de toxicidad emocional muy altos en el caso del hígado graso, relacionados con la gestión de recursos, ya sea financieros o materiales, de acuerdo al empleo o al estrés, al tipo de estrés que maneja la persona. Pero el hígado graso también hay asociación a toxicidad por alcohol, sustancias, drogas y demás. En el caso del protocolo es el mismo y los resultados van a ser muy favorables, estoy seguro. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda un detox? La recomendación ideal es cada 3 meses. La única limitante pues, son las posibilidades del paciente. Pero cada 3 meses pues, garantiza que estemos reestructurando nuestras células, que tengamos siempre nutrientes y elementos necesarios para esa reestructuración, que estemos sembrando probióticos en nuestra digestión y que esta siembra de probióticos en nuestra digestión empiece a colonizar otras áreas de nuestro cuerpo y que favorezca de modo un estado saludable de nuestra flora normal bacteriana. ¿Puede donar sangre? Sí, yo creo que puede donar sangre. No hay ningún problema. ¿Algo más, equipo? ¿Algo más en lo que pueda servirles? Doctor. Sí. ¿Me escucha ahí? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí, quizás a lo mejor por ahí salen unas preguntas más, pero yo antes quiero agradecerle infinitamente la capacitación de hoy. Ha estado más que espectacular. También quiero agradecer mucho su paciencia y su tiempo de seguir contestando preguntas. La verdad estamos muy, muy contentos.
Voy a tomar aquí del chat. Igual todo el mundo está felicitándole. Gracias, qué Este, amables. y la última pregunta. Voy a poner aquí una última pregunta, doctor, porque si no aquí lo vamos a tener hasta las 12 de la noche. Dice la última pregunta, dijo, entonces se utiliza Sendocrine diario para mejorar la lactancia o cuál es el protocolo. Con esa última pregunta vamos a terminar. Bien, Cetopin puede ser utilizado diariamente, fuera y dentro del protocolo del detox. Cetopin, como explicaba, puede utilizarlo fuera del protocolo de desintoxicación para mejorar su digestión, pero estoy seguro que una vez que mejore su digestión con un protocolo de desintoxicación y una vez que todo se haya integrado y la convergencia de todos estos diferentes abordajes, de todos estos diferentes órganos, aparatos y sistemas y los beneficios que han recibido después del protocolo de desintoxicación, la digestión va a mejorar al grado de que probablemente el paciente ya no requiera seguirlo utilizando o requiera utilizarlo cada cierto periodo de tiempo únicamente para restablecer la función normal de la digestión. El elemento que contiene Sendocrine es la lactasa, que es una enzima que degrada el azúcar que contiene la leche, que se llama lactosa, que es lo que genera, por lo que uno genera intolerancia. Si me permite, veo que, siento que ya había abordado esta duda, pero ya que se está presentando nuevamente, voy a profundizar un poquito más. De manera simbólica, todo lo que contienen los lácteos son derivados de la leche. De manera simbólica, la leche es el alimento ideal para cualquier niño, para cualquier bebé, para cualquier recién nacido. No hay más gloria que la leche para cualquier bebé, para cualquier recién nacido. De tal suerte que en nuestra programación, la leche representa el alimento vital. Y en nuestra programación, la leche representa la vida que mi madre me da. De tal suerte que la mayoría de los pacientes, por no decir todos los pacientes que son intolerantes a la lactosa, de algún modo, de fondo, tienen un conflicto relacionado con su aspecto materno, con su aspecto femenino o con quien representa arquetípicamente a su mamá, sea una persona en el trabajo, una maestra en la escuela, o la mamá o la abuela, y entonces un conflicto emocional detrás bloquea, manifestándose de manera biológica, bloquea la producción de la enzima lactasa, y de esa manera a largo plazo el paciente tiene esta deficiencia de lactasa que le da una intolerancia a la lactosa y con esto una serie de patologías tanto digestivas como respiratorias. Entonces, abordando este aspecto emocional y abordando también en el paciente el uso del suplemento alimenticio Sendocrine va a mejorar. Yo creo que debe haber quedado claro. Sí, doctor, clarísimo. Le agradecemos muchísimo. Bueno, pues hay muchos comentarios excelentes, muy positivos. A mí me gustaría nuevamente agradecerle infinitamente por esta videoconferencia. Definitivamente que quiero que, bueno, las personas que estuvieron en la pasada videoconferencia del doctor Amaro Flores, creo que dejó usted muchísimos fans dentro del grupo, doctor. Le agradecemos muchísimo. Gracias. Hoy estábamos todos muy emocionados de volverlo a escuchar y pues la verdad es que nos encanta. Para todos los que están y hoy se conectaron a esta videoconferencia, el doctor Amaro, pues la verdad es de que es una personalidad en el área de la salud. Como él nos comentó, pues él participa activamente en la parte de enseñanza en la universidad. Bueno, ¿qué más podemos decir del doctor Amaro? Entonces, doctor, le agradecemos muchísimo por esta ponencia, por esta excelente videoconferencia. Yo solamente me queda despedir a todos. Y doctor, nuevamente muchísimas gracias. Con esto me despido.
muchas gracias por su tiempo, por su excelente capacitación de esta noche y me despido de todo el auditorio. Gracias a todos. Nuevamente, Gracias, hasta luego. muchas gracias.